Porque las verdades son medias verdades. El problema surge cuando crees que tu verdad es absoluta. Tú y yo compartiremos verdades basadas en realidades y experiencias que nos identifican. Yo soy Jocelyn Gaona y creo que las oportunidades para la verdad son los espacios que podemos generar para alzar nuestra voz y confirmar contigo medias verdades. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y madrugadas también. Qué gusto poder saludarles nuevamente y acompañarles en las actividades que se encuentran realizando. La verdad que para mí es un placer y esta vez con un nuevo episodio titulado Mujeres en la historia del Ecuador y precisamente recordando hace algunos días atrás el 10 de agosto, por supuesto, siendo esta fecha parte de la época independentista en la que se presta a mencionar esa participación de las mujeres como transgresoras del rol asignado y de las estructuras sociales de las personas de la época. Pero sobre todo he creído importante traer el tema a este podcast porque la mujer sin duda debe ser parte de una historia donde participó en los grandes procesos en los que los hombres no son únicamente los héroes y que además aceptarlo y tenerlo presente permite esa transformación en nuestra sociedad. Podríamos hablar de lo injusto que ha resultado la historia para las mujeres, pero nunca será tarde para nosotras y para los hombres también que podamos hablar de ellas y de las que irán surgiendo a lo largo de los años. He querido nombrar algunas de aquellas que nos enorgullecen y que han marcado sin duda la historia de nuestro país, pero también hay muchas que desde ya me disculpo por no nombrarlas en este podcast, pero me comprometo y les invito a todas, a todos, que podamos contagiarnos de la curiosidad por conocer a la gran cantidad de mujeres que han dado hasta su vida por la lucha de los derechos, por sus convicciones y muchas otras tal vez luchas que nos han involucrado especialmente a nosotras las mujeres. Y justamente comentando al inicio del podcast sobre el 10 de agosto, una fecha bastante histórica, surgieron también dentro de esta mujeres que hoy en día son muy reconocidas y que les debemos muchísimo también como parte de la admiración que al menos por mi parte surge ante ellas, como por ejemplo Manuela Sáenz, que es reconocida como la heroína de la independencia. Ella fue un artífice que construyó esos eslabones para que se proclame la independencia, además que ocupa un puesto importante en la historia porque transgredió las convenciones fijadas para las mujeres de su época y por supuesto participó en el proceso independentista con Simón Bolívar. Otra de ellas es Manuela de la Santa Cruz y Espejo. Ella, además de participar en este proceso revolucionario que dio al Ecuador su independencia, se destacó por ser periodista, enfermera y es reconocida como una de las pensadoras más importantes del continente americano y pionera en el campo también del feminismo. Se la considera una mujer que tuvo un carácter fuerte, que no estaba limitada por los códigos machistas de su tiempo. Tuvo una importante colaboración también en el periódico Primicias de la Cultura de Quito, donde a través de sus escritos criticó duramente la desigualdad de trato entre hombres y mujeres. Otra de ellas es Manuela Cañizares, heroína de la independencia, que colaboró abierta y decididamente con los líderes y el pueblo de Quito en el movimiento emancipador que se pronunció el 10 de agosto de 1809. En la historia también destacan una gran cantidad de mujeres, asimismo como Ana Peralta, que es una ambateña que resalta precisamente en la historia al encabezar una gran protesta para reclamar por las disposiciones españolas de prohibir usar la vestimenta indígena o española a las mestizas y claro, en el primer caso se las calificaba como mujeres de mal vivir o si usaban las prendas españolas eran vistas como abusivas. Marieta de 20 millas, otra ilustre ecuatoriana, justamente considerada como una pensadora y escritora, como el símbolo también del movimiento feminista del Ecuador a inicios del siglo XX y también ocupó un puesto político. Mariana de Jesús, la primera santa ecuatoriana, fue una mujer que tuvo caridad por los pobres y que logró conciliar a las personas que se enfrentaban, además de que ofreció su vida como sacrificio para cesar las epidemias y terremotos que sucedían en Quito.
Matilde Hidalgo de Procel, la ilustre lojana, reconocida también como la primera mujer en terminar la escuela secundaria, graduarse de la escuela de medicina y ocupar un cargo en el Ecuador, además de ser la primera mujer que reclamó y se inscribió para ejercer su derecho al voto cuando eso era solo un derecho concedido a los hombres. Y cómo no reconocer también el trabajo de Tránsito Amaguaña, esta lideresa indígena ecuatoriana que realizó activismo comunitario y reclamando sobre todo los derechos laborales. Asimismo, Dolores Cacuango fue una reconocida activista ecuatoriana y una pionera en el ámbito de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los indígenas y campesinos. Dolores Veintimilla fue una poeta ecuatoriana, es reconocida como una de las más elevadas voces de nuestra poesía, la mayor del romanticismo, así también como una de las primeras defensoras de la clase indígena. En su corta vida fue creadora de inspiradores poemas y trabajos literarios. Nela Martínez Espinosa fue escritora, defensora de los derechos indígenas y sindicales y revolucionaria ecuatoriana. Lideró la creación de sindicatos y federaciones de diversos tipos, escribió numerosos artículos, poesías y cuentos. Y bueno, ya para ir finalizando este tema, a pesar de que hay muchísimas mujeres que sin duda no nombré y que son parte también de esta historia, es tan preocupante que la historia de las mujeres ecuatorianas no siempre han tenido el lugar que merecen en la memoria de nuestra sociedad. Y es que, claro, abrirse paso en un mundo de hombres fue una lucha de muchas mujeres ecuatorianas que, al igual que en otras partes del mundo, seguramente buscaron ocupar un espacio para ser reconocidas, nombradas y recordadas en la historia y en sus diferentes épocas. Y bueno, ya para finalizar, lo último que quiero mencionar es que es tan importante que que nosotros desde nuestros tiempos y espacios reconozcamos la historia como debe ser, con el compromiso de una realidad que sea justa con todos y dándole ese espacio y ese lugar también a nosotras las mujeres. Quiero agradecerte una vez más por dejarme compartir contigo este espacio donde me hace muy feliz traer estos temas. Es un podcast que quiero compartirlo contigo y con muchos temas que pueden salir y que a la final nos involucran, nos hacen parte de algo y que basado en realidades, en experiencias, puede resultar una verdad para mí, tal vez para ti no, y es ahí cuando yo digo que se convierten en medias verdades. Muchísimas gracias, para mí es un placer poder traer este podcast cada semana. Mi nombre es Jocelyn Gaona y te espero en un próximo episodio de Medias Verdades.